Hola, buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en esta masterclass que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Diana Castro, soy coordinadora de posgrados en la Dirección de Especializaciones en UNINORTE y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista y docente Carlos Farfán Echeverry, quien desarrollará el webinar Los efectos de la pandemia en las cadenas de abastecimiento. Hoy nuestro profesor, por medio de una sesión de 1 hora, queremos darle la opción a los participantes que tengan una experiencia de una clase de la especialización en logística del transporte internacional de mercancías con uno de los docentes en una temática ahora relevante debido a los cambios en los escenarios empresariales y la afectación en las cadenas de abastecimiento. Antes de dar inicio a esta masterclass, quisiera presentar a nuestro docente y conferencista invitado, Carlos Farfán Echeverry. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de Asociación de Empresas Seguras, empresa dedicada a asesorar empresas en gestión y mitigación de riesgos. Es administrador de empresas y especialista en gerencia logística de la Universidad ICESI de Cali, magíster en administración de negocios de la Universidad Complutense de Madrid. Diseñó, implementó y promovió el sistema de gestión de control y seguridad BASC, siendo autor de la norma y estándares de seguridad. Apoyó y lideró la creación de capítulos BASC en diferentes países. Diseñó e implementó el programa Comercio Seguro, aplicable en diferentes sectores de servicios, basado en la norma ISO 31000 y en programas de continuidad del negocio. Docente en gestión de riesgos y conferencista en múltiples foros nacionales e internacionales de logística y seguridad en la cadena de suministro. Profesor actual en la asignatura de seguridad en la cadena logística en la especialización en logística del transporte internacional de mercancías en la Universidad del Norte. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro docente al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestro invitado, les recordamos que esta masterclass es presentado por el programa de especialización en logística del transporte internacional de mercancías y si requiere más información del mismo puede comunicarse con los datos que se encuentran en la pantalla. Contamos con inscripciones abiertas para los interesados en este programa y actualmente por la conexión en el webinar tendrían inscripción gratuita. Los dejo con Carlos Farfán. Diana, muchísimas gracias y muy buenos días para todos los participantes en este masterclass. Agradezco la generosidad de la universidad al invitarme en el día de hoy a compartir con ustedes un tema, aparte de actual, de vital importancia, sobre todo para el regreso a esta nueva normalidad empresarial en la cual estamos esperando ansiosamente después de todo este periodo de pandemia que hemos tenido. Quiero hacer un enfoque más que de estadísticas, más que cuantitativo, quiero irme más por el lado cualitativo y quiero irme a destacar aquellos efectos de la pandemia en las cadenas de abastecimiento, pero fundamentalmente enfocado a aquello que debimos haber previsto y que no hicimos y que seguramente será una lección aprendida para las organizaciones empresariales, particularmente que hacen parte de las cadenas de abastecimientos. Y quiero partir de la misión de la logística. Estamos en un entorno logístico de la especialización de logística internacional del transporte, donde hay unos flujos de mercancía que se mueven de un origen a un destino, y ahí hay una misión donde esa misión de la logística es asegurar que unos productos o servicios lleguen de un lugar a otro en el menor tiempo indicado, en el lugar que el cliente ha indicado, en la condición que el cliente ha requerido y, por supuesto, que sea rentable la operación. Obviamente, ante una situación de pandemia, hemos visto que se activan dos elementos que usualmente no se desactivan simultáneamente, y es precisamente el abastecimiento y la demanda. Y entonces, cuando un comprador no compra y un fabricante no fabrica por el efecto de una situación disruptiva de la cadena de suministro, como ha sido precisamente esta pandemia, pues obviamente se generan las consecuencias que hoy estamos viendo a lo largo de las cadenas de suministro. Muchos analistas, muchos expertos en riesgo han atribuido este fenómeno de la pandemia
a lo que tradicionalmente en la gestión de riesgos se conoce como el cisne negro. Y el cisne negro, lo decía Nassim Taleb, decía, es el impacto de lo altamente improbable. Es decir, hay algo que es altamente improbable que pase, pero que si llega a suceder, el impacto no sabemos cuál es. En eso yo he sido bastante crítico en que realmente la pandemia no es un cisne negro. Y no es un cisne negro y me voy a basar fundamentalmente en algunas apreciaciones y en algunos documentos que si ustedes entran y googlean esos documentos, pues van a encontrar que había mucha probabilidad de la existencia de pandemias. Y para ello quiero referirme a algunos ejemplos de pandemia inicialmente. Lo dice este autor del Cisne Negro, dice unos ejemplos de pandemia, por supuesto, fue la Segunda Guerra Mundial, y entonces donde los impactos de la Segunda Guerra Mundial no eran previsibles, no se sabía qué podía pasar y termina siendo un reparto particularmente de toda Europa, con las consecuencias económicas que todo esto trajo particularmente para esa región del mundo y que involucraba, por supuesto, a países aliados. La aparición del Internet es otra, sin duda es otro cisne negro, donde cambió las cosas diametralmente en el mundo, cambió las formas de hacer las cosas, cambió las formas de comunicarse. Muchos negocios fracasaron, otros negocios fueron prosperando y es particularmente lo que sale de estas situaciones de pandemia particularmente. La caída del muro de Berlín, por supuesto, representa otro cisne negro con unos efectos importantes, particularmente el caso de Cuba, por ejemplo, que empezó a vivir su época especial o su etapa especial, donde una población acostumbrada a recibir unos aportes de la Unión Soviética, pues deja de recibirlo, el comercio cambia totalmente, el modo de producir, el modo de comerciar, particularmente en la Unión Soviética, genera grandes cambios en Europa. Otro de los cisnes negros que reporta también este autor son el ataque a las Torres Gemelas. Una industria, por ejemplo, que era la industria de los sistemas de rayos X, estaban casi que en una época muy crítica. Compañías como General Electric, compañías como Heyman System, compañías dedicadas a este tema de los sistemas de rayos X, rayos gamma, etcétera, pues tiene un florecimiento muy importante después del 9/11, porque todos los aeropuertos en el mundo se ven obligados a comprar sistemas de rayos X, los puertos en el mundo se ven obligados a comprar sistemas de rayos X, la compañía Garrett, experta en todos estos temas de detección de metales, etcétera, arcos de detección, pues ustedes ven cuántos arcos hay hoy día en los aeropuertos, particularmente producto del 9/11. Así que las cosas cambiaron, el comercio internacional cambió a partir del 9/11. Antiguamente los flujos de comercio transitaban con mayor velocidad de lo que hoy transitan. Hoy obviamente esas condiciones de seguridad hacen que el impacto sobre los flujos de comercio, sobre la logística tenga unas connotaciones diferentes. Y por último, pues la pandemia de este año 2020 que generó, como les decía, particularmente afectación tanto en la demanda como en el abastecimiento. Y obviamente eso genera un impacto negativo sobre la cadena de suministro, donde viene una parálisis casi que total de las operaciones de comercio, de las operaciones logísticas y por tanto de estas cadenas de abastecimiento involucradas en el movimiento de mercancía. Y me voy a referir particularmente, y discúlpenme que traiga textos textuales en la ayuda, pero quería demostrarles que en este artículo escrito en el año 2005, en una publicación denominada Foreign Affairs en español y posteriormente transcrita en México en el año 2006, mencionan cómo desde hace tiempo los científicos vienen hablando de la aparición de una posible pandemia a través de un virus de influencia que sea capaz de infectar a más del 40% de la población humana. Hace unos años en México hubo una gripe aviar bastante fuerte, fue necesario sacrificar 30 millones de gallinas ponedoras y digamos que estos virus fueron controlados en cierta forma,
para evitar que pasaran de los animales a las personas. Pero luego empieza a aparecer el H5N1, que también obviamente es otra forma de influencia, y mencionan los científicos en este artículo cómo este virus que se está identificando podría desencadenar situaciones similares a la última pandemia mundial que mató a cerca de 50 millones de personas en 18 meses. Y sucedió hace 102 años y fue denominada la influencia o la gripe española. Y no fue por España, se denominó así porque obviamente el efecto devastador en España fue un poco más fuerte que en otros lugares, pero por supuesto atacó Estados Unidos y algunos otros lugares. Por ahí hay algunas historias, algunos escritos de los impactos de esta influencia o de esta gripe española en el caso colombiano. El punto es que en 18 meses esta enfermedad logra matar 50 millones de personas y obviamente envía a todo el mundo a sus casas, la economía se detiene, año 1918-1919. Pero hay registros que en mayo del año 2005, 109 personas contrajeron esta gripe de influencia y de esas 54 personas perecieron. Es decir, de ahí empieza a gestarse el que enfermedades que vienen y como hemos visto todas las teorías acerca del COVID-19, cómo han podido migrar hacia la afectación primero en animales y luego en personas. Esta gripe, particularmente y de manera coincidencial, también aparece en China en el año 97 y dicen los científicos que el virus ha mutado y se ha vuelto mucho más vigoroso y letal y obviamente como cualquier tipo de epidemia de influencia, pues obviamente su nivel de virosis, su nivel de velocidad de contagio va a afectar muchísimo más y no se tienen estadísticas reales o predicciones reales de cuál va a ser su precedente en cuanto a la escala, la expansión y las pérdidas económicas que pueda causar. Y en este mismo artículo dice, bueno, puede que no pase nada, pero puede también que suceda, y si sucede se va a transmitir de humano a humano. Menciono todo esto porque me causó mucha impresión este artículo que encontré cuando recién empezó la pandemia, porque en el artículo nos va a describir exactamente qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando. Y entonces dicen, la humanidad bien podría enfrentar una pandemia distinta a aquellas que hayan presenciado y particularmente en el último siglo, que es particularmente lo que tenemos hoy día. Yo pienso que el cisne negro no es la pandemia, pero el cisne negro sí es los impactos que tiene la pandemia particularmente en la economía. Y ustedes han escuchado permanentemente a muchos opinadores donde dicen es que la población no se puede morir de COVID, pero tampoco se puede morir de hambre. Y los impactos económicos realmente están siendo mucho más fuertes que la pérdida de vidas. Por supuesto que la pérdida de una sola vida es importante, pero resulta que cuántas vidas se pueden perder a través de la crisis económica que pueda tener cada uno de los países. Y en otro de los apartes del artículo menciona lo siguiente. En respuesta a esa cuarentena, en respuesta a esa pandemia que se puede presentar, dice el artículo, algunos países podrán imponer cuarentenas inútiles, que obviamente son sumamente conflictivas y van a derivar en protestas sociales, como ya lo estamos viendo. Se van a cerrar fronteras y aeropuertos, tal vez durante meses, lo estamos viendo. Y eso obviamente va a perturbar el comercio, va a perturbar los viajes, la productividad, el mercado de valores, la caída de las bolsas y por supuesto la seguridad. Y entonces en este párrafo nos está describiendo en el año 2005 lo que estamos viviendo hoy día. El punto es que como era un cisne negro, que era el impacto de lo altamente improbable, la consecuencia de lo altamente improbable, pues simplemente no lo consideramos. Y no lo consideramos, ustedes ven estadísticas de ayer en cuanto a contaminados. Aquí no vinimos a hablar hoy de COVID, vinimos a hablar del efecto de ese COVID en las cadenas de suministro de abastecimiento. Y hay cerca de 8 millones de personas contaminadas, con más de 435,000 muertes. Y las cifras, por supuesto, que son importantes e impactantes, pero cada año en el mundo mueren más de 650,000 personas por enfermedades respiratorias. Y también mueren cerca de 3.014 personas diarias de tuberculosis, 2.400 personas
de hepatitis, 2.200 personas diarias de neumonía, 2.100 personas de VIH y mueren 56 personas de coronavirus. Y entonces cuando uno mira estas cifras dice, ¿y por qué la tuberculosis, la hepatitis, la neumonía, el VIH no impactan de esa forma en la cadena de suministro? Y es precisamente por la respuesta que se le ha dado a la pandemia y particularmente por la falta de preparación que teníamos frente al tema. Siempre se habla de aplanar la curva, de tener la capacidad para poder atender a las personas que salgan contaminados por la rápida, el rápido nivel de contagio que existe. Y entonces la solución entenderíamos que es tener un sistema de salud que pueda atender rápidamente a los contagiados para que la economía siga funcionando. La solución del rebaño, como mencionan otros especialistas, donde simplemente dice que se contagie todo el mundo y se van desarrollando anticuerpos para que la población se vuelva inmune. Bueno, son teorías, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo? Pero ¿qué implicación tiene todo esto en la economía? ¿Qué implicación tienen las cadenas de abastecimiento? Por supuesto, vienen dos elementos que usualmente no se presentan, y es que la demanda y el abastecimiento simultáneamente se afectan. Y esto es lo que está pasando hoy día. No hay fábricas que estén fabricando productos y no hay demanda. Colombia vende más de 30,000 carros al mes y hoy creo que ha vendido 300 carros durante esta pandemia. Las fábricas de vehículos no están trabajando, pero además la gente no está comprando. Y eso es caótico para una cadena de suministro porque no hay un nivel de servicio en el cual se lleven los insumos, las partes, las piezas, los productos terminados de un lugar a otro, desde un fabricante hasta un cliente, desde un cliente hasta un fabricante. Entonces, uno de los elementos más importantes de la afectación es precisamente el que se afecte la demanda y se afecte al mismo tiempo el abastecimiento. La afectación de China y Estados Unidos, eso obviamente genera un impacto fuerte para las demás economías, particularmente para la nuestra. Y entonces el consumo de los productos que vendemos hacia los Estados Unidos, el consumo o la fabricación de productos cuyos insumos traemos de China o elementos importados, obviamente la afectación en el transporte, en la disminución, que hoy se estiman más del 30% del comercio exterior, la caída particularmente de las mercancías que se mueven a través del comercio internacional. La caída en los precios de las materias primas, ustedes ya vieron los precios del petróleo, los precios del ferroníquel, los precios del carbón, de todas estas materias primas importantes para la fabricación de otras, cómo los precios han caído dramáticamente, afectando por supuesto, y miren la situación de Ecopetrol, un barril de petróleo promedio de $56 cuando cuesta 54 producirlo. Eso obviamente genera un impacto significativo en las cadenas de suministro y por supuesto en la economía de los países. La interrupción de las cadenas de producción, entonces las fábricas están paradas. Brasil y México, por ejemplo, que son dos de los sitios fabriles más importantes de Latinoamérica, particularmente de la industria automotriz. 6 de cada 10 vehículos que ruedan en los Estados Unidos son fabricados en México. Nissan, por ejemplo, tiene fábricas en México donde fabrican 2.500 vehículos al día. Kia tiene una fábrica al norte de México, en el municipio de Pesquería, en Nuevo León, el estado de Nuevo León, 2 horas de la frontera norte hacia los Estados Unidos, y allí fabrica 1.000 vehículos al día, de los cuales 850 vehículos van hacia los Estados Unidos, y hoy esas fábricas no funcionan o están recientemente aperturándose para volver a trabajar. Y entonces quien transporta los vehículos a la frontera, quien trae los vehículos desde el puerto de Lázaro Cárdenas o trae las piezas que vienen de Corea, todo el material CKD que viene de Corea y que lo movilizan a través del puerto de Lázaro Cárdenas y posteriormente utilizan el ferrocarril de Ferromex o de Kansas City para llevarlo a esta planta, donde trabajan 10,000 personas y donde hay todo un clúster, el que fabrica las baterías, el que fabrica los motores, el que fabrica los chasis, el que fabrica, y todo absolutamente está parado simplemente porque hay un freno en el abastecimiento y un freno en la demanda. Y se interrumpen esas cadenas de producción y por supuesto de abastecimiento. El otro elemento muy importante, la caída en la demanda turística. Cancún, por ejemplo, es el principal destino de playa en el mundo, después de
ganarle ese primer lugar a algunos sitios turísticos europeos, pero el primer destino de playa en el mundo es Cancún, donde todo el mundo vive del turismo. Recientemente se ha vuelto a aperturar con unos precios bajísimos para que la gente vaya, sin embargo la gente dice no voy. Y esa gente que va a estas zonas turísticas consume comida, se divierte en espectáculos, que todo requiere de una logística. El nivel de importación en esa zona de la Riviera Maya mexicana es impresionante. La cantidad de elementos importados que entra, de comida, de elementos que entran importados es impresionante. Licores, bebidas, etcétera, y todo eso absolutamente está parado. Y es tal vez uno de los sectores que más difíciles va a ser recuperar. La devaluación de la moneda y la fuga de capitales, pues ya estamos viendo qué pasa. Un peso mexicano a 25 pesos por dólar, el peso colombiano, ustedes han visto la fluctuación que ha tenido, el real brasilero, la fluctuación que ha tenido, particularmente porque los inversionistas que tienen el dinero dicen: en esta situación de incertidumbre, saco mi dinero y me lo llevo y lo invierto en un sitio seguro. Y lo invierto en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que es mucho más seguro, puede tener menor rentabilidad, pero es mucho más seguro. Entonces, estas consecuencias a nivel mundial están generando un impacto negativo en esas cadenas de abastecimiento, de esas cadenas logísticas. En Costa Rica, por ejemplo, 50 conductores que vienen de Nicaragua dan positivos en la frontera de Peñas Blancas, e inmediatamente el gobierno de Costa Rica cierra la frontera y toma medidas para evitar la entrada de personas portadoras del COVID-19, y obviamente genera un trancón terrible, un atascamiento en la frontera. De hecho, no hay unas vías muy importantes en esta zona, así que la fotografía es tomada en uno de esos días. Ya finalmente el gobierno de Costa Rica decide abrir la frontera, pero en ese momento viene una situación de desastre natural, un ciclón, y afecta a las carreteras y daña las carreteras. Entonces, ¿por qué es importante la consideración de todos los elementos logísticos, particularmente en elementos de crisis? Y ahí es donde me quiero centrar, no solamente en las consecuencias, sino en la capacidad que cada una de las personas que trabajan en las organizaciones debe tener para poder determinar cómo sortear este tipo de situaciones, cómo sortear esta crisis. A los gerentes de logística de las compañías en Colombia los han llamado y les han dicho: bueno, ¿qué hacemos frente a esto? A los gerentes de producción. Hay un dicho por ahí que no es mío, pero que lo repito constantemente, dice: mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Y entonces vemos cómo hoy fabricantes de automóviles están haciendo tapabocas en sus fábricas. General Motors lo está haciendo en sus plantas en México, donde está fabricando tapabocas dentro. Pero ese no es el core de mi negocio. Ese no es el core de mi negocio. Entonces, sí, pero es la forma en poder tener una actividad fabril allí mientras tanto, mientras se reactiva un poco el abastecimiento y la demanda. Pero el logístico entonces tiene que pensar qué hace. Si me cierran la frontera en Costa Rica y yo vengo desde Guatemala, yo tengo una red de transporte de carreteras centroamericanas y voy particularmente desde Guatemala hasta Costa Rica, pues siempre lo hago por carretera porque lo he hecho así. Y entonces la carretera se cierra y los empresarios guatemaltecos dicen: ¿y ahora qué hacemos? No podemos surtir, no podemos llevar nuestros productos allí a través de Centroamérica. Pero ¿por qué no pensar que hay otra alternativa? Y hay otra alternativa de puertos. Y entonces puedo salir desde el puerto de Quetzal, en Guatemala, y puedo llegar al puerto de Caldera, en Costa Rica, o puedo llegar al puerto de Balboa, en Panamá. Pero como no se tenía previsto y no sabíamos que esto podía pasar, pues obviamente el logístico no había considerado. Por eso es muy importante, y aquí quiero hacer un énfasis importante, en que la formación de nuestros profesionales logísticos tiene que ser una formación integral, que no simplemente saber cuántas cajas puedo meter en un contenedor y cómo negociar un flete. Tengo que tener un contexto internacional, y por eso la especialización es de logística internacional del transporte de mercancías. Entonces, en regiones como esta, y que el caso aplica no solamente para Centroamérica, sino para Colombia, por ejemplo, cuando una de las grúas Pórtico en el puerto de Guayaquil, en Ecuador, es impactada por un buque y la derriba, la operación de descarga en el puerto de Guayaquil tuvo serios traumatismos que hacían que el transporte marítimo que hoy hacían muchas compañías colombianas desde el puerto de Buenaventura al puerto de Guayaquil
pudiera afectarse. Y entonces tenían que recurrir a la operación de transporte terrestre. Pero resulta que el transporte terrestre es diferente al transporte marítimo. El 85% de las exportaciones mexicanas van vía terrestre, en cajas de 45 pies, en cajas tráiler de 45 pies. Si se cierra la frontera norte por alguna razón, pues yo me tengo que ir por el puerto de Altamira para subir por la costa este, o me tengo que ir por el puerto de Lázaro Cárdenas para subir por la costa oeste de los Estados Unidos. Pero ya no lo puedo hacer en cajas tráiler, lo tengo que hacer en contenedores. Y resulta que los empresarios mexicanos usualmente no manipulan contenedores, manipulan cajas y ya tienen todo. Entonces, miren lo importante de poder tener una contextualización global del transporte internacional de mercancías y los diferentes modos de transporte, y este es simplemente uno de los ejemplos que quiero traerles hoy día. Y que obviamente, además de la pandemia, pues obviamente está generando una afectación muy significativa en los flujos de comercio, particularmente para esta región bastante golpeada, no solamente por el COVID, sino por estas situaciones que les he venido mencionando. El efecto directo en la cadena de suministro. Obviamente viene una caída en la demanda del transporte por varias razones. Una, porque no hay carga. Y entonces los gobiernos lo que hacen, y particularmente en el caso de Colombia, la decisión del gobierno fue mantener activa la cadena de suministro vital, necesaria, esencial la llamó. Y entonces dentro de esa cadena esencial mencionan los medicamentos, mencionan los alimentos, los bienes de primera necesidad, los bienes de aseo, etcétera, aquellos esenciales. Y entonces dentro de esa esencialidad resulta que la compañía solamente exportaba productos a X lugar, y resulta que utiliza contenedores solamente y transporto contenedores. Y mis vehículos solamente están adecuados para transportar contenedores. Por lo tanto, hoy ya no puedo transportar otra serie de mercancías porque mis vehículos no están adecuados para ellos. Y viene una caída en la demanda, nadie contrata, pero también el sistema de transporte se contrae, básicamente porque los choferes temen contagiarse. Hay difícil movilidad en la operación, nos ordenan un aislamiento obligatorio, obviamente se generan una serie de excepciones, 46 excepciones, creo que ya contemplan los decretos de emergencia sanitaria que han sido expedidos, pero viene un aislamiento obligatorio donde obviamente hace que la demanda de transporte de todo tipo, no solamente de mercancías, también de personas, los sistemas de transporte masivo, los taxis, los sistemas de especial de transporte, pues todo obviamente tiene un impacto porque ya no hay viajeros que salen, ya no hay personas que se transportan, y obviamente eso hace que haya un efecto importante sobre la cadena del transporte y sobre todo de la cadena de suministro. Los trabajadores temen ser contagiados, entonces prefieren quedarse en casa. Recientemente la Federación de Colegios Privados le dijo al Ministerio de Educación que había hecho una encuesta con los padres y los padres no quieren mandar a sus hijos al colegio, por lo tanto ya decidieron que el próximo semestre será virtual. Y como esos niños se tienen que quedar en casa, alguien los tiene que cuidar. Y entonces las personas seguramente en el corto plazo no van a volver a sus lugares de trabajo y van a seguir trabajando como lo hemos hecho estos 90 días a través de la figura del teletrabajo o del trabajo a distancia. Pero entonces obviamente esto tiene un efecto y una contracción de la demanda y por supuesto de la capacidad de oferta que tenga esta cadena de suministro. Como estamos en pandemia, no podemos salir a buscar otros proveedores, otros contratistas, otros empleados. La contratación se vuelve compleja y difícil. No podemos hacer una selección. Y todo esto básicamente porque los efectos son las consecuencias, pero ¿cuáles son las causas? Y esas causas tuviesen que haber sido identificadas para que los efectos fueran los menores posibles. Y en ese punto quiero hacer énfasis nuevamente, repito, en la gestión del riesgo y particularmente en los planes de continuidad de negocio, que ahí es donde el efecto, ante la ausencia de estos planes de continuidad de negocios, los efectos en la cadena de suministro han sido mucho más fuertes que si hubiésemos estado preparados con unos planes de continuidad de la operación.
Mandamos a la gente a trabajar a su casa y pensamos que el teletrabajo o el trabajo a distancia es simplemente que el empleado se lleve su computadora a la casa. Pero ¿qué pasa con los niveles de seguridad de la información? ¿Qué pasa con los accesos a, a las redes? ¿Tenemos establecidos cómo conectarnos en nuestras casas? ¿El ancho de banda, la fibra óptica, la conexión de internet que se tiene en casa es suficiente? Porque también van a estar trabajando los niños y la esposa y todo el mundo va a estar trabajando en casa y todos van a estar en videoconferencias y van a estar tomando las clases de 8 de la mañana a 4 de la tarde y la red no va a alcanzar y se va a saturar y no vamos a tener cómo comunicarnos. Y simultáneamente trabajando en el trabajo, colocando órdenes de compra, haciendo entrevistas, etcétera. Y entonces todo el proceso de contratación, el proceso logístico va a tener una afectación significativa. La dificultad para movilizarnos, obviamente porque hay menos transporte masivo en las ciudades para que las personas se muevan, la necesidad de modificar horarios, la necesidad de modificar los layouts, las distribuciones en planta, porque ya el aislamiento obliga a que una persona tenga que estar separada de la otra 2 metros y obviamente los puestos de trabajo que veníamos utilizando eran puestos donde la gente trabajaba una al lado de la otra. Y entonces, ¿cuál va a ser ese impacto que tiene particularmente en el diseño de edificios, en el diseño de las instalaciones, en los diseños de la distribución en planta? ¿Por qué? Porque obviamente las personas también tienen temor a contagiarse. Obviamente algunos, porque ya sabemos que hay una gran cantidad de población bastante indisciplinada en ese sentido que cree que la afectación del virus no es importante. Por supuesto, también otro de los efectos son los mayores tiempos que se tardan por los controles sanitarios. Entonces, las empresas tienen que presentar unos protocolos de bioseguridad, donde uno de los elementos importantes particularmente es el control sobre el recibo y el despacho de la carga. Y entonces, aparte de tener unas áreas desde el punto de vista logístico determinadas para el movimiento de las cargas, un área de picking, un área de packing, pues ya tenemos que tener un área de bioseguridad y un área donde llega la mercadería y tenemos que hacer un control de bioseguridad antes de poder ingresar nuestras mercaderías a las bodegas o a los centros de producción. Y lo mismo el transportista cuando vaya a recibir esa mercadería, pues obviamente también tiene que hacer un proceso de control sobre esa mercadería, sobre esa mercancía para poderla transportar. Y esos mayores tiempos de controles sanitarios, pues obviamente hacen que la velocidad de la cadena de suministro decía. El control en el ingreso a los puertos, obviamente tiene que haber, ya lo vieron ustedes en el caso de la frontera con Costa Rica, donde simplemente hay que hacerle todo un control a esa persona para poder cruzar la frontera, para poder entrar al puerto, el conductor tiene que tomársele la temperatura, hacerle una revisión para que no vaya a contaminar a otras personas. Y todo esto, por supuesto, tiene unos efectos negativos en la cadena de suministro. Pero no todo ha sido negativo. Ha habido elementos importantes también de beneficio de estas pandemias. Uno de los beneficios es que se han racionalizado los recursos y los costos. Y entonces empezamos a ser más eficientes en la operación. ¿Y eficientes por qué? Porque ante una caída de la demanda, pues nuestros ingresos van a disminuir. Y empezamos a ser más recursivos, empezamos a utilizar mejor los recursos, a racionalizar los recursos. Gastamos menos, nos cuesta menos y eso es parte de los beneficios que hemos tenido. El tema del teletrabajo, el teletrabajo se va a quedar, el teletrabajo no va a desaparecer o el trabajo a distancia. Y entonces muchas de las empresas que tenían grandes oficinas van a reducir sus oficinas, van a entregar esas oficinas a los propietarios para no pagar arriendos costosos y se van a ir a pequeñas oficinas donde simplemente van a tener intermitencia en los trabajadores que van allí a esas oficinas, pero va a predominar el trabajo en casa. Más adelante voy a hablar de los cambios que esto está generando, por ejemplo, en el diseño de las viviendas. Seguramente en las casas o apartamentos donde estamos todos, pues no hay una oficina para trabajar. Y entonces hemos tenido que trabajar en el comedor, en la mesa del comedor o en un pequeño estudio, pequeño allí donde teníamos la televisión o la computadora. Y ahí hemos tenido que improvisar un lugar de trabajo, pero cuando estamos en la conferencia, antes de iniciar aquí le dije a mi esposa que por favor no fuera a prender la licuadora
para preparar el jugo o que lo preparara antes, porque obviamente ustedes irían a escuchar el ruido de la licuadora. Y si tenemos una mascota, pues la mascota va a ladrar y el bebé que viene a reclamar la atención del papá o de la mamá que está trabajando, y entonces esto va a generar unos cambios importantes en el diseño de las viviendas. Y las viviendas ya van a tener un espacio denominado oficina para que la gente haga su home office allí en su trabajo en casa, lo haga en ese lugar que va a estar adecuado precisamente para ese tipo de trabajo. Y ese es otro de los beneficios porque obviamente va a mejorar la calidad de vida de las personas, va a reducir el número de personas transitando en los sistemas de transporte masivo, por supuesto va a reducir las emisiones en el tráfico de los vehículos, etcétera, es decir, va a traer unos cambios significativos. La utilización de canales y documentos digitales, y entonces ahora sí todo lo podemos hacer digital. Ahora sí todo lo podemos hacer por internet, especialmente en la relación sector público-gobierno. Sector público, sector privado, perdón, en esa relación de los dos. Y entonces se ha podido trabajar en utilización de esos canales y documentos digitales para el movimiento, particularmente de todo lo que tiene que ver con ese flujo documental de la cadena logística. Y entonces allí seguramente y ojalá se mantengan estos elementos que también están orientados a temas de facilitación aduanera. Y entonces ahora las aduanas han establecido procedimientos mucho más expeditos para que la carga de importación-exportación pueda fluir con mayor velocidad. Ojalá esas normas transitorias que ha venido emitiendo cada país. Hay una publicación en la página de la Organización Mundial de Aduanas donde están los casos de éxito de cada uno de los países donde se han establecido medidas de facilitación aduanera, particularmente para productos esenciales inicialmente, pero por ejemplo allí establece la figura, y seguramente ustedes han escuchado hablar del operador económico autorizado. Y esa figura del operador económico autorizado, la ley en el caso de Colombia, durante la pandemia le dice a los importadores y exportadores OEA, ustedes tienen prelación con el ingreso y salida de sus mercancías, para que sea más rápido los procesos de control aduanero. ¿Por qué? Porque los aduaneros también están en buena parte trabajando desde sus casas y están haciendo los perfilamientos de riesgo desde sus casas. Hay una normativa del gobierno nacional que hasta el mes de agosto, hasta el 31 de agosto, el 80% de los funcionarios de oficinas de las entidades públicas deben estar en sus casas. Y han tenido que trabajar. Y ha habido un cambio de mentalidad, particularmente en estas aduanas. Y ha habido un acercamiento mayor con los funcionarios públicos. La DIAN, por ejemplo, tiene seminarios semanales donde está en contacto todas las semanas con sus empresas, donde le están diciendo cómo deben hacer las cosas, etcétera. Y antes tocaba pedir una cita que tardaba semanas para que ese mismo funcionario le atendiera. Entonces, estos cambios que ha traído la pandemia, ojalá se mantengan y hagan parte de estos esquemas de facilitación que tanto requiere la cadena de abastecimiento internacional. Otro de los beneficios que va a tener la pandemia, particularmente para Latinoamérica y Colombia, es que las relaciones de Europa y Asia, toda la inversión que hay allí en Europa y Asia, pues se ha visto bastante afectada en temas de movilidad, etcétera, y va a obligar a inversionistas a pensar en Centroamérica y Sudamérica. Básicamente por la facilidad que existe en el transporte, por la movilidad, por algunos elementos importantes que van a hacer atractivo el que centros de producción que hoy están en diferentes lugares de Europa y de Asia vengan hacia América. El caso mexicano es evidente, donde en los últimos años buena parte de la industria automotriz del mundo migró hacia México. La poca que nosotros teníamos o tenemos en Colombia, buena parte de esa manufactura se ha ido a México, la planta de Mazda se fue a México. En México hay todas las marcas ensambladoras o armadoras, como les dicen allí, de vehículos, allí están todas, y todo lo que genera esa industria automotriz en materia de cadena de suministro. Todo ese clúster que genera de transporte, de movimiento de piezas, de materiales, de material CKD, de ensamble, de producto terminado. Como les decía, las cifras son impresionantes. 6 de cada 10 vehículos que ruedan en Estados Unidos son fabricados particularmente en México. Y eso hace que seguramente pueda haber una migración de esos centros de producción hacia Latinoamérica y por consiguiente un beneficio para las cadenas de suministro. ¿Cuáles son los retos de volver
a la nueva normalidad desde el punto de vista logístico. Desde el punto de vista logístico, va a ser muy difícil estimar la demanda. Va a ser muy difícil que el logístico de la empresa pueda decir, vamos a vender tantos productos el mes entrante. Depende de qué, de cómo reaccione esa demanda, pero no sabemos, es impredecible saberlo. De pronto en bienes de primera necesidad, alimentos, medicamentos, a lo mejor es muy fácil, pero por ejemplo el sector confección, ¿cómo van a estimar la demanda de cuántas camisas se van a vender el mes siguiente, el trimestre siguiente, el semestre siguiente? ¿Cuántos carros se van a vender? ¿Cuántas viviendas se van a fabricar? Y entonces va a ser muy difícil estimar la demanda de la cadena de suministro. ¿Cuántas toneladas voy a transportar? Y si yo no puedo estimar la demanda, pues obviamente no voy a poder tener cómo reaccionar frente a esa posible demanda que se genere ante esta nueva normalidad. Pensamos que vamos a volver a una normalidad como la anterior y no es cierto. ¿Cómo vamos a manejar los inventarios para poder satisfacer la demanda? Que no nos cogemos cortos. No es que se acabó el producto y alguien más lo va a vender. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para manejar esos inventarios y poder satisfacer la demanda? La utilización de la tecnología. Y entonces, la plataforma Zoom, por ejemplo, antes de la pandemia tenía 20 millones de usuarios. Hoy tiene 200 millones de usuarios. Y entonces, ¿qué tipo de tecnología vamos a utilizar o estamos utilizando para comunicarnos? Sorprende que muchos centros de educación superior no tenían ni siquiera plataformas para ir a dar clases virtuales. La Universidad del Norte simplemente ante la orden de aislamiento del gobierno nacional potencializó su herramienta de su campus virtual, su Blackboard, y siguió con sus clases, obviamente con las complicaciones que eso genera. Pero créanme que esta vivencia que hoy tenemos de la virtualidad y que seguramente muchos dicen, no, a mí no me gusta eso, a mí me gusta, pues ese tema de virtualidad nos tenemos que acostumbrar porque la nueva normalidad va a traer esa virtualidad y va a traer esa virtualidad apoyada en tecnología, en el sector de educación, en el sector transporte, en el sector de producción, en todos los servicios. La nueva tecnología o la utilización de tecnología es parte vital de esa nueva normalidad. Las empresas también van a tener que reorientar su actividad. ¿Qué fabricaba y eso que fabricaba lo voy a seguir vendiendo? ¿Eso que yo fabricaba lo va a seguir comprando la gente? ¿Van a haber cambios en los hábitos de consumo? Con eso voy a cerrar ahora. Van a haber cambios en los hábitos de consumo y a lo mejor eso que yo fabricaba definitivamente no va a ser. El turismo tiene un reto impresionante porque tiene que reorientarse. Las personas ya no vamos a ir a un hotel con la misma tranquilidad como lo hacíamos antes. Las personas no vamos a viajar fácilmente en un avión como lo hacíamos antes. La aeronáutica civil ya ha dicho y las autoridades aeronáuticas no va a haber restricción en materia de cupos en los aviones. Pensábamos que en cada fila de 3 va a ir un pasajero. No, van a ir 3 personas sentadas en la fila de 3. Obviamente con una serie de restricciones, no va a haber equipaje de mano, vamos a tener que utilizar tapabocas N95, vamos a tener que utilizar no sé qué, vamos a tener que estar tanto tiempo antes. Bueno, van a haber unos cambios y vamos a tener que reorientar esa actividad. La obligatoriedad de tener planes de continuidad de negocio para los proveedores va a ser un requisito fundamental dentro de esta nueva realidad y va a ser un elemento de competitividad. De igual manera, las empresas tienen que adoptar planes de continuidad, como les he venido diciendo, para garantizar que frente a un nuevo colapso, frente a un cisne negro, como lo hemos llamado, se ha llamado, pues obviamente tengamos la capacidad de que nuestra cadena de suministro siga funcionando con unos niveles mínimos de servicio previamente establecidos. Y entonces, Ernest & Young en México publicó un artículo recientemente donde decía que hay 5 elementos que van a cambiar dentro de esta nueva normalidad. Uno es la convivencia. Ya llevamos 90 días en nuestras casas, con hábitos diferentes. Ya no vamos a los restaurantes. Si pedimos de un restaurante es a domicilio. Si mañana abren los restaurantes, ¿cuántos de nosotros vamos a ir a sentarnos a un restaurante? Seguramente lo vamos a pensar 2 veces. Y entonces la convivencia va a cambiar.
Va a haber dentro de las viviendas, el diseño, el rediseño de las viviendas va a cambiar, el entretenimiento va a cambiar. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir a un cine cuando los abran? Todos vamos a decir, sí, vamos al cine y que se me siente alguien al lado y que alguien tosió y que alguien, vamos a estar dentro de una discoteca. La convivencia va a cambiar definitivamente y toda la logística que genera un entorno a esos negocios de diversión, de entretenimiento, de todo esto va a cambiar. Va a haber unos cambios en el tejido social, en la forma de relacionarnos. La fiesta, aunque claro que el fin de semana pasado en Cali desactivaron 270 fiestas. O sea, hay algunos que esto de la nueva normalidad ni siquiera han tenido efectos porque siguen en las mismas actividades o peor de las que tenían antes. Pero el gran conjunto de la sociedad sí va a tener un cambio en el tejido social. Vamos a hacer una fiesta en nuestra casa, vamos a tener una reunión muy grande donde vamos a invitar muchas personas. Seguramente eso va a tardar mucho en volver a suceder y a lo mejor puede que no suceda. La salud va a cambiar, por supuesto, también. Vamos a comer diferente y entonces nos va a preocupar la comida. ¿Qué es lo que comemos? Y lo que comemos no solamente por aquello que no nos vaya a afectar, sino también porque necesitamos que nuestro sistema inmune mejore. Y entonces los hábitos alimenticios van a cambiar. Y entonces vamos a dejar de tomar refrescos, vamos a dejar de comer azúcar, vamos a dejar de comer sal. Vamos. ¿Y qué pasa con las cadenas logísticas de todos esos productos? ¿Y qué pasa si mi transporte era en una empresa que vende refrescos y resulta que la caída de la demanda va a ser significativa en ese sector y yo hago parte de la cadena de ese sector del comercio? La actividad física, los gimnasios, y entonces la gente va a dedicarse a hacer actividades al aire libre, ya no en sitios confinados. Y entonces el negocio de los gimnasios seguramente va a tener que reorientar su actividad y cambiar su actividad. Otro de los elementos dentro de esta nueva normalidad es las nuevas formas de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? Y vamos a trabajar remoto, como se los decía, vamos a trabajar en teletrabajo, vamos a trabajar a distancia y seguramente eso va a generar unas nuevas formas de innovar, va a tener unos cambios importantes en la logística colaborativa, particularmente, vuelvo y repito, basado en la tecnología. Otro de los elementos de la nueva normalidad, por supuesto, es la movilidad, cómo nos vamos a mover. Y entonces hay que hacer un rediseño del transporte. Y ya nos han dicho que en el sistema de transporte masivo tiene que guardarse la distancia y entonces ya no vamos a querer movilizarnos en el sistema de transporte masivo y vamos a comprar una motocicleta o vamos a comprar una patineta. Y entonces el próximo viernes no hay IVA para las patinetas, para las bicicletas, incentivando en que las personas vayan y compren su bicicleta o su patineta para que haya un cambio en el modo de transportarnos y particularmente para evitar los contagios. Y va a haber cambios en el consumo y ahí es donde más va a afectarse la cadena de abastecimiento y particularmente esa cadena logística asociada al transporte, a la distribución, al almacenamiento. Y entonces va a haber una mayor conciencia social acerca del consumo. La conciencia ambiental va a volver a renacer, que se murió durante estos 90 días. ¿Cuánto plástico estamos utilizando? ¿Cuánto icopor utilizamos? ¿Cuántas bolsas plásticas por temas de protección y estamos gastando cantidades, toneladas impresionantes de plástico? Esa conciencia ambiental va a volver y obviamente genera un reto para las empresas en cómo manejar ese tema de conciencia ambiental. ¿Cuántas veces nos lavamos las manos? ¿Cuántas veces nos bañamos? Porque tenemos que estar haciendo ejercicio en casa, entonces nos bañamos 2 y 3 veces al día, nos estamos lavando las manos con muchísimo jabón, incrementando los niveles de consumo de agua, incrementando los niveles de desperdicio que estamos tirando a la basura. Y obviamente una conciencia sanitaria, una conciencia de limpieza, un miedo a que nos contaminemos. Esto va a marcar un hito muy importante, particularmente en esos elementos. Y estos 5 elementos que Ernest & Young los llama la nueva normalidad, pues obviamente van a generar una afectación sensible en las cadenas de abastecimiento. Para terminar, un énfasis en los planes de continuidad de negocio. Y hoy día, normalmente las empresas viven en diferentes estadios. Uno de normalidad, uno cuando hay un incidente, uno cuando hay una contingencia y uno cuando hay un desastre. Hoy estamos en un desastre, en una pandemia, y así lo calificó
la Organización Mundial de la Salud. Pero resulta que las empresas no nos preparamos para estos 4 estadios, nos preparamos para el de normalidad. Y para los demás estadios nos llevamos la mano a la cabeza y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pensemos qué hacer, trabajemos sobre la marcha. No, tenemos que trabajar sobre un esquema donde tenemos unos procedimientos del día a día para poder trabajar en la normalidad. Tenemos que tener unos procedimientos de respuesta frente a un incidente. Tenemos que tener unos planes de contingencia frente a las contingencias. Y tenemos que tener un plan de continuidad y recuperación del negocio frente a un desastre. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde el logístico no previó. Ahí es donde el director de la empresa no previó. Ahí es donde simplemente dijimos, ¿quién se iba a imaginar que esto pudiera suceder? Y ahí quiero que se retrotraigan particularmente al artículo del año 2005. En el artículo del año 2005 nos decían hace 15 años que era lo que iba a pasar. ¿Por qué no lo previmos? Ah, porque era un cisne negro. Algo altamente improbable que puede suceder y puede generar unas consecuencias bastante negativas. Para ello, entonces, en la organización tenemos que diseñar un plan de continuidad de negocio que parta de la identificación y evaluación de riesgos, que permita hacer un análisis del impacto de ese riesgo en mi negocio, cuánto me va a impactar una disrupción de mi cadena de suministro, por cuánto tiempo voy a durar cerrado. No, no sabemos, esperemos que el gobierno nos diga. No, tenemos que tener claro cuál va a ser el impacto de ese riesgo en nuestro negocio. Con base en ello, establecemos unas estrategias, diseñamos nuestro plan, ese plan lo ponemos en práctica, lo ejecutamos y por supuesto, en el caso que no se materialice el riesgo, pues vamos a hacer unas pruebas y unos mantenimientos al plan. Y esto nos hubiera ahorrado muchos problemas, esto nos hubiera permitido saber que en el evento de una situación como la que tuvimos, que todo el mundo dice era imprevisible, era un cisne negro, no, realmente era previsible. Lo que no era previsible eran las consecuencias que estamos teniendo hoy día. Para ello, todas las estrategias que yo vaya a seleccionar tienen que estar orientadas a áreas claves del negocio. Y esas áreas claves todas involucran la cadena de abastecimiento. Uno, las personas. ¿Qué personas vamos a requerir para esa contingencia, para ese desastre que se presentó? ¿Cuáles son las personas críticas en mi negocio? Y entonces hay que votar personas y terminan votando personas que eran críticas para la recuperación del negocio porque había que disminuir la nómina. No, tenemos que determinar cuáles son aquellas personas claves para asegurar que mi negocio pueda seguir funcionando. ¿Qué instalaciones voy a requerir? ¿Qué infraestructura en materia de tecnología voy a recibir? No, mandemos a la gente a su casa a trabajar, pero resulta que todas las computadoras eran de escritorio. ¿Por qué aquellas personas críticas que podrían trabajar en su casa no previamente les habíamos asignado unas computadoras portátiles y habíamos hecho un inventario de qué tipo de internet tenían en su casa y qué niveles de seguridad de información tenían en sus casas? Entonces, fíjense lo importante de la previsión, de poder prevenir aquello que puede pasar para que el impacto sea el menor posible. ¿Qué datos necesitamos? No, fíjese que yo no puedo acceder al servidor de la empresa porque se colapsó, el ancho de banda no me da, yo no puedo entrar, o simplemente porque mi servidor de la empresa no tenía una conexión remota para poder accesar desde fuera. Y algo supremamente importante y que involucra a la cadena, los socios comerciales. ¿Mi transportador está preparado frente a esta crisis? ¿Mi agente de aduana tiene la capacidad para trabajar remoto desde su casa o tiene que ir a la oficina a trabajar y realmente con las normas de aislamiento no puede hacer? ¿Mi operador logístico, todos los que están involucrados dentro de la cadena logística, tenían planes de continuidad de negocio? La respuesta es no. Así las cosas, cuando uno revisa el programa de la especialización de Transporte Internacional de Mercancías de la Universidad del Norte, encuentra que todas esas asignaturas están orientadas a generar competencias en el alumno, particularmente para que pueda sobrellevar este tipo de situaciones de normalidad, de incidentes, de contingencias y sobre todo de desastres. Y entonces nos enseña sobre la logística del transporte internacional de mercancías, sobre cargas y contenedores, pero no solamente sobre ellos, sino terminales de transbordos, terminales marítimos, cómo operan esos terminales marítimos, cómo opera el transporte terrestre, cuáles son las prácticas del transporte terrestre. Si yo tengo que variar, como les mencionaba en el caso de
Guatemala y Costa Rica, tengo que variar del transporte terrestre que utilizo normalmente para ir a Costa Rica, pues me puedo ir por el puerto de Quetzal, que está a solamente 40, 50 minutos de Ciudad de Guatemala, llevar mis mercancías al puerto, embarcarlas allí y mandar un contenedor hacia el puerto de Caldera en Costa Rica o hacia el puerto de Balboa en Panamá. Y de esa manera podría solucionar el problema que se genera ante la no disponibilidad de una ruta de transporte terrestre. ¿Cómo funciona el transporte aéreo? ¿Cómo funciona el transporte multimodal? De igual manera, ¿de qué manera se generan las operaciones comerciales a nivel mundial? ¿Cuáles son los términos de negociación internacional? ¿Cuáles son las prácticas comerciales y logísticas que se manejan en el mundo? ¿Qué métodos de análisis y selección de la alternativa del transporte? ¿Cuál es la más adecuada? Pero no cuál es la única, cuál es la alternativa. Yo debo tener un plan alternativo. Si me falla mi transporte terrestre de aquí a Ecuador, que lo hago a través de la frontera de Tulcán e Ipiales, pues tengo otra alternativa que es la marítima Buenaventura-Guayaquil. Y de esa manera, si tengo el conocimiento, pues voy a poder proponer una alternativa viable en términos de costos y de eficiencia. Voy a conocer de la geografía del transporte, tengo que conocer de rutas. ¿Cuáles son las rutas? Yo no puedo decir que me voy a ir de, de Colombia a Bolivia ay, pero ¿y cómo hago si no hay carretera y tampoco Bolivia tiene costas? Tengo que saber que las importaciones a Bolivia ingresan a través del puerto de Arica en Chile y cómo voy a transitar. Entonces, toda esa geografía del transporte tengo que conocerla precisamente para poder abocar la logística internacional. Un punto muy importante y es particularmente en el cual me muevo y que hace 5 años la Universidad del Norte me ha dado la oportunidad de impartir la cátedra de seguridad en la cadena de suministro. ¿Cómo aseguramos que esa carga llegue de un lugar a otro de manera segura? Y finalmente, la gestión de almacenamiento y la gestión logística. Todos estos elementos son los que hacen parte del plan de estudio de la especialización en logística de transporte internacional de mercancías, que va a permitir que el profesional logístico tenga las competencias necesarias para poder trabajar en momentos de normalidad, en momentos cuando se presenten incidentes, contingencias y particularmente la situación que hoy día vivimos, que es una situación de crisis. El gerente nos va a llamar y nos va a preguntar, ¿qué hacemos? Y si yo no conozco de todos estos elementos que tiene este plan de estudios, seguramente no voy a poder dar las respuestas necesarias frente a la situación que se presenta. Aquí termino mi intervención. Discúlpenme que me haya pasado unos minutos. Entiendo que hay momento para algunas preguntas. Así que, Diana, con esto termino y estoy atento a las preguntas que pueda haber por parte de los participantes. Muchas gracias, profesor Farfán. Fue muy interesante, bastante condensado. Se tocaron varias temáticas y bueno, el profesor, como bien lo dijo, es el docente de la asignatura de seguridad en la cadena logística. Y tengo un comentario y una pregunta. El comentario de Helen González. Las empresas van a beneficiarse de la racionalización de recursos. Sin embargo, es necesario que inviertan recursos para que sus colaboradores puedan tener un lugar de trabajo determinado en casa. Digamos que Sí, sí, ese comentario es muy importante y yo les quiero contar una anécdota muy rápida. Eh, el 16 de marzo yo tomé la decisión que todo mi equipo se fuera a trabajar a sus casas. Habíamos hecho ya algunas pruebas de trabajo a distancia, particularmente para generar beneficio en los empleados. Tengo una directora de proyectos que tiene 2 gemelitos de 3 años que no ven todo el día y yo creo que una mujer que tiene 2 niñitos en su casa, pequeñitos, pues va a estar en el trabajo pensando si los niñitos ya comieron, si no se golpearon, si la persona que los cuida los está atendiendo bien. Y entonces empezamos a implementar la práctica de trabajo en la casa con algunos de los cargos, no con todos. Pero sí pensamos en la movilidad, en tener servidores externos, particularmente por estos temas del plan de continuidad de negocio, sin pensar en la pandemia. Y el día 16 de marzo los mandamos para su casa todos con sus computadoras. Sabíamos que efectivamente tenían sistemas de conexión en sus casas para poder, pero uno de los aspectos es que la ley facultaba al empleador a no pagar el auxilio de transporte, por ejemplo, en personas que ganen menos de 2 salarios mínimos.
Y nosotros en ese momento cambiamos el auxilio de transporte y a las personas que ganaban más de 2 salarios mínimos les pusimos un auxilio de conectividad y electricidad. Cambiamos el modelo. Posteriormente el gobierno mencionó y que se tenía que pagar ese dinero a los empleados porque consumen electricidad y consumen el internet de su casa, etcétera, y sobre todo orientado a que quien no tuviera un buen internet, pues finalmente esos 100 y pico de mil de pesos que les dábamos mensual, pues tuvieran para mejorar su internet de su casa. Pero no solamente es eso, es asegurarnos que la persona tenga unas condiciones adecuadas para trabajar en su casa. Hay algo que se llama riesgos emergentes. ¿Y el riesgo emergente qué es? Resulta que la persona está trabajando en su casa, sin querer no se dio cuenta, el niño dejó un juguete en el piso, pisó el juguete, se resbaló y se fracturó una pierna o un brazo. Eso es un accidente de trabajo. Y entonces la ARL responde o responde la EPS. Y entonces hay una serie de riesgos emergentes. Por eso es muy importante que en este regreso a la nueva normalidad, las empresas se preocupen porque las personas que van a trabajar desde casa tengan los ambientes necesarios en materia de seguridad, de confort, ambientes adecuados para que se pueda trabajar. Esto no es de simplemente me ahorro un dinero porque el espacio físico me cuesta. Seguramente va a resultar mucho más económico adecuarle al trabajador un buen espacio en su vivienda que tener que pagar un arriendo, tener que pagar servicios, administraciones, etcétera, que resulta ser bastante cuantioso para la empresa en ese sentido. Ok, gracias. Y la pregunta es de Juan David Hernández. ¿Considera que un nuevo reto sería modernizar el MUISCA y reducir en cierta esa revisión del 10% a la carga física, términos de un nuevo reto frente a procedimientos aduaneros y papeleo? Bien, durante muchos años, una tarea pendiente que ha tenido la Administración Nacional de Impuestos es la modernización de su sistema informático. Ha dado muchos palos de ciego. El gobierno anterior se metió en una, yo no lo llamaría modernización, sino en unos parches al sistema. Resulta que la nueva normatividad, primero con el decreto 356 y después con el decreto 1165, que es el decreto que establece todas las regulaciones aduaneras, el comercio internacional, es como el estatuto aduanero, que viene de toda una modificación. Primero era el decreto 2685, luego el decreto 356, y ese decreto 356 tuvo dos partes, una parte A y una parte B, una parte que entraba en vigencia inmediatamente y otra parte que entraría cuando los sistemas informáticos de la DIAN se modernizaran. Obviamente este gobierno dijo, olvídense del tema, no voy a hacer modernización, esto yo no lo voy a llenar de parches, y entonces simplemente tomó el decreto 1165, metió todo dentro de ese decreto de una vez y la parte tecnológica la dejó para después. Esta pandemia generó que se aprobara un documento COMPES, entiendo de más de 200 tantos millones de dólares, unas cifras impresionantes, donde va a haber una modernización aduanera que implica un nuevo sistema informático. Un nuevo sistema informático que logre identificar los perfiles de riesgo de los actores. Ya tenemos factura electrónica, ya tenemos una de las mayores de los mayores controles del contrabando y de la evasión son los sistemas informáticos. Ya el que evade en la facturación, el que evade el IVA, le va a quedar mucho más difícil hacerlo. Lo van a seguir haciendo, por supuesto, pero ya en menores proporciones. Así que ya no vamos a hablar de muisca, ya no vamos a hablar de siglo XXI, ya no vamos a hablar de antiguamente de SIDUNEA, que eran los sistemas supremamente antiguos. Hay países que todavía tienen SIDUNEA, que es un software de gestión de aduanas antiquísimo, y ya viene una modernización aduanera, ya hay un documento COMPES del Consejo Nacional de Política Económica y Social, donde ya va a empezar esa modernización. Eso es otro beneficio que ha traído esta pandemia, porque la aduana se dio cuenta que la única forma de poder hacer un trabajo eficiente es a través de un sistema informático eficiente. Ok, bueno, muchas gracias, profesor Farfán. Ya eso eran el comentario y la pregunta que hicieron los participantes. Les doy las gracias a todos los participantes por haber participado en este masterclass, que es como condensamos en una hora parte de las discusiones que se dan en el aula de clases y que el profesor ahorita Farfán estuvo actualmente con la corte que está terminando de la especialización en logística, y estas son temáticas que estamos teniendo en este programa, y como bien lo dijo el profesor, en resumir, el plan
plan de estudio que tenemos. Cualquier duda que tengan, soy la coordinadora del programa y pueden hacerme llegar sus inquietudes. Y esta masterclass ha sido grabada, les va a llegar a su correo electrónico a las personas que ingresaron para que puedan tenerla de referencia. Muchas gracias, profesor Farfán, nuevamente por su espacio, por aclarar las inquietudes, por esta temática tan interesante y pues bastante actual que estamos viviendo. Diana, muchísimas gracias a ti, a la universidad por este espacio y a todos quienes se conectaron en el día de hoy. Estoy a su servicio. Que tengan un muy buen día y por favor cuídense mucho. Muchísimas Muchas gracias. gracias.